Estamos ahí en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses capítulo 3. Quiero continuar el estudio, hermanos, en esta tarde sobre lo que es las luchas en la moralidad, las luchas en la moralidad. Y hoy nos toca hablar sobre la palabra de Dios. En el cristianismo se pueden distinguir tres fuentes principales de las que se nutre la ética cristiana, de donde sale la ética cristiana. La primera es la palabra de Dios. La segunda son las tradiciones y práctica de la iglesia. Y la última son las convicciones personales. Aunque mucho más que una lista de mandatos positivos y negativos, la Biblia nos da instrucciones detalladas sobre cómo vivir, cómo debería de vivir el cristiano. La Biblia es todo lo que necesitamos para saber cómo vivir en la vida cristiana. Sin embargo, la Biblia no trata específicamente cada situación que podemos enfrentar como cristianos. No es tan detallado, ¿verdad? Cuando uno trata con el asunto de drogas, no dice la Biblia, no usaréis drogas, ¿verdad? No es específico así. Pero hermano, esto es donde entra la ética cristiana. Aquí es donde cabe la ética cristiana. Porque muchos en ignorancia dicen, no, pues si la Biblia no dice eso, entonces no hay ningún problema con eso. Y la gente anda buscando que diga exactamente su pecado para entonces, según ellos, ya no hacerlo. Pero son más que pretextos, ¿verdad? Y excusas por el no vivir para Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que debería de dictar nuestra ética? Recuerda lo que hemos estado hablando sobre la ética y la moralidad de un cristiano. La ética, hermanos, es un conjunto de valores o principios el cual rigen o dictan nuestra vida. De ahí es donde lo que nosotros somos, lo que ponemos en práctica. Les hablamos de los ejemplos diferentes. Si yo veo un billete de $20 tirado, los tapo y digo, qué bendición. O digo, a alguien se le cayó el 20, ¿verdad? ¿A quién será este billete de $20? Hay pocos de nosotros que quizás diríamos, me encontré los $20, qué gracias, Señor, qué bendición, ¿verdad? Pero la ética moral nos lleva a diferente, hermanos. La ética moral nos gobierna y nos hace sentir. Ahorita estamos enseñando una clase de discipulado hablando sobre lo que es caminar con Dios. Y una hermana hablando de lo que es poner horarios o quizás a qué horas o cuánto tiempo deberíamos de orar. Y una de las preguntas sobre la clase de discipulado era si debemos de poner un horario fijo y prometerle a Dios. Y una hermana dijo en voz alta, dijo a todos, yo tengo miedo prometerle a Dios una hora y luego fallarle a esa hora al Señor. Y eso es lo que se llama una ética moral. Nadie le dice que la van a regañar, ni Dios dice del cielo te va a caer un fuego si no lo haces. Pero entra el temor de Dios, lo que nos hace pensar dos veces antes de hacer aquello cual nosotros pensaríamos que nadie se va a dar cuenta. Hay un Dios en el cielo que se da cuenta. La palabra de Dios nos da una serie de leyes que nos dan vida. Vamos a leer el libro de Salmos, el capítulo 19, por favor, versículos 7 al 14. Vayan ahí por favor conmigo. Salmos 19 del 7 al 14. Salmos 19 del 7 al 14. Dice el versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que le destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová,
roca mía y redentor mío. Hermanos, qué precioso pasaje, ¿verdad? Qué lindo, qué afirmación para el cristiano. Hermano, tenemos en nuestras manos el precepto de Jehová. Tenemos en la mano la mente de Dios, hermanos. Lo que Dios quiso que nosotros supiéramos es una carta de amor a sus hijos. Nos da instrucciones, pero el Espíritu de Dios, el amor de Dios que nos habla a través aún de cosas que no entendemos, es aquello, hermano, que nos lleva a tener una ética moral. Algo que nos gobierna, algo que nos dice una voz silenciosa lo que es correcto y no correcto. Y leyendo la palabra de Dios, meditando en ella día y noche, dice Dios, cuando hagas esto, todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la solución, la regla, la receta de cada cosa y cada área de nuestra vida. No, hermanos, sería ridículo pensar eso. Pero los preceptos y los principios de Dios son los que nos encamina como cristianos a las sendas de justicia. Si confiamos en Él y le reconocemos a Él, dice la Biblia que Él enderezará todas vuestras ¿qué? Veredas. Es eso lo que estamos hablando esta noche, la ética moral, hermanos. Lo que gobierna al cristiano, lo que debería más bien gobernar el cristiano. Ese conjunto de valores que dictan nuestras vidas. Jesús no vino a anular la ley, dice la palabra de Dios, sino a cumplirla y darle el auténtico sentido y esencia con el cual Dios la inspiró. Dios vino a afirmar lo que ya estaba establecido. Por eso Él dijo al final, dijo, consumado es. Todo lo prometido, todo lo que era necesario suceder, todo lo hecho al pie de la letra. Y hermanos, ese debería ser el sentir del cristiano, hacer la voluntad de Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, este principio, podemos estar de acuerdo entonces con la palabra de Dios, con el salmista, lo que acabamos de leer, que la ley de Dios son como normas eficaces que inspiradas por Dios, que nos llevan a disfrutar la vida, llevan a disfrutar la voluntad de Dios en nuestra vida. No son un yugo. Por eso dijo Dios en el Nuevo Testamento, Dios nos dice a través de su palabra, sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. No debe de ser gravosos. No debe ser un dictador, una regla de que hazlo y vas a ver. Hermano, eso era lo que encontramos en la religión. Por eso los sacramentos, por eso al pie de la letra, y tienes que hacer esto, y si no lo haces vas a tener que hacer esto, y si tú haces esto tienes que hacer tantos estos. Pero gloria a Dios que Dios no es así con nosotros. Dios nos deja y nos permite sufrir nuestras propias consecuencias cuando nos desviamos de la ley moral de la palabra de Dios. Después de este salmo que acabamos de leer, hermanos, fíjese nomás otra vez en versículo 9, por favor. El temor de Jehová, ¿qué dice la Biblia ahí? Es limpio. Eso quiere decir, hermanos, que no hay motivos alterados. No hay algo atrás de lo que Dios quiere para nosotros más que puro amor y bendición. Podemos confiar en ella. Podemos con corazón abierto, sin dudar alguna. Sin embargo, hermanos, mientras nosotros nos sentamos ahí en nuestra silla, semana tras semana, a través de los años, a través de la vida cristiana, aunque no lo digamos, nuestras acciones dicen diferente, hermanos. No confiamos de esa manera de la palabra de Dios. No nos exponemos a ella como Dios quiere que nos expongamos a ella. No la obedecemos como verdaderamente la que es. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si hay algo, hermano, que en cual podemos confiar, es la palabra de Dios. No son opiniones de los hombres, no son movimientos, no son campañas políticas o hombres líderes. No, hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. No cambia. La palabra de Dios permanecerá para siempre, dice la Biblia. Es una promesa en cual podemos anclarnos, podemos confiar. Por eso dice la Biblia que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, el necio sobre la arena. La arena son aquellas cosas que representan que son movibles, en cual puedes hundirte en esas cosas. La roca es la palabra de Dios. Ese Señor Jesucristo como el Verbo encarnado. Cristo es nuestra roca.
Y si en algo debemos de basar nuestras acciones, cómo somos como cristianos, qué vamos a hacer como familia, cómo van a vestir nuestras hijas, cómo van a vestir nuestras esposas, cómo van a vestir nuestros varoncitos, cómo nos vamos a peinar, cómo vamos a actuar, cómo vamos a caminar, todo debe ser dictado por la palabra de Dios. La autoridad final de toda fe y práctica es la palabra de Dios para el cristiano bautista. Para el cristiano bautista fundamental. No somos guiados por nuestras nociones o nuestras opiniones. ¿Qué es lo que la palabra de Dios? Oh, pero pastor, ahí no dice la Biblia que no se permite esto y que no se permite el otro. ¿Y por qué tan estrictos? Bueno, otra vez estamos hablando de la moralidad, de la ética cristiana. Es triste que en este mundo el ejército tiene más ética moral que muchos cristianos. Qué triste que los testigos de Jehová tienen más ética moral en muchos casos que los cristianos. Qué triste que se toma a gente incrédula para verse enseñarnos lecciones a los cristianos, cuando nosotros tenemos la verdad. Hermanos, la ética cristiana, la moralidad del cristiano se expresa tal cual ante las situaciones en las que estamos solos y nadie nos ve para juzgarnos. Normalmente cuando estamos a la vista de los demás y a la luz del día, nuestro comportamiento es normal y no censurable, ¿verdad? Y si se presenta la oportunidad de quedar bien ante los demás, no nos cuesta trabajo para hacer aquello. Es fácil de quedar bien, para mantener un comportamiento aparentemente ejemplar, ya que la motivación es en público, ¿verdad? ¿Quién se vestiría inmodestamente en frente de la gente? ¿Quién hablaría malas palabras en frente de otros cristianos? ¿Quién se enojaría con los hijos y los regañaría como lo hace usted en la casa? ¿Quién lo haría en frente de todos los demás? Es la falta de ética moral que nos lleva a no tener un balance en la vida cristiana. Y ahí es donde entra la hipocresía. Por eso seguido se suele oír los hijos decir: mis padres son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y Dios se aprovecha de eso y usa la confusión para confundir a nuestros hijos. Y por eso crecen y cuando son adultos ya no quieren nada que ver con la fe de los padres. Pero qué diferente aquellos testimonios que con el tiempo crecen los hijos y dicen: doy gracias a Dios por mi padre, que siempre era lo que decía creerlo si yo lo miraba hacerlo. Qué diferente mi mamá que tenía una devoción real. Yo la miraba caminar con Dios, orando de rodillas. Siempre se paró firme por las convicciones, nunca cambiaba. Doy gracias a Dios por mis padres, que cuando yo andaba titubeando, cuando yo quería desviarme y hacer lo malo, siempre miraba a mis padres que eran constantes y fieles. No importa en la iglesia o en la casa o donde quiera. Oh, qué diferencia aquel testimonio. Pero ¿sabe por qué? No es porque ellos son mejores que nosotros. No es porque esos cristianos son cristianos la excepción en la vida cristiana. No, son cristianos que han aprendido en poner en práctica la ética cristiana. Si en la palabra de Dios, en su conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos leyes que nos dan vida de calidad y en abundancia y que constituyen valores que el cristiano tiene que incorporar a su conjunto de valores éticos que pueden dirigir o deberían de dirigir nuestra moral, el cristiano debería estar dispuesto a someterse a ellas. No tanto preguntar: bueno, yo pienso que esto debería de ser así, yo creo lo otro, y dentro de nuestro mismo movimiento, hermanos, se han hecho divisiones, separaciones no bíblicas. Las separaciones que yo conozco en la palabra de Dios
lo que estudiamos un poco de teología, conocemos como la separación eclesiástica, que es la separación de doctrina, la iglesia, de creencias. Y luego está la separación personal. La separación personal es aquella separación que yo debo practicar de no juntarme con las personas incorrectas, de no juntarme con las cosas de este mundo, de salir del medio de ellos, dice Dios, porque yo soy santo, 3 veces santo. Esa es la separación personal. Pero hay otros que creen en la separación del tercer y cuarto y quinto grado. Y hermanos, se meten en asuntos que no deberían de meterse. Por tratar de cumplir un montón de diferentes requisitos, echamos a perder la simpleza de la palabra de Dios. Y crea un montón de confusión en las iglesias. Si tú no usas este tipo de zapato, si tú no te peinas de esta manera, si tú no usas este tipo de traje, si tú no usas una Biblia grande, gigantota, si tú no predicas encima del púlpito y pegas al púlpito, no eres fundamental, si tú no lo otro, y ponen un montón de restricciones y reglas que no vienen de la ética moral. Son nada más que reglas y invenciones del hombre. No quiere decir que es malo. A lo mejor en el celo de esa persona, sus intenciones y su motivación es algo de consagración más aún y más separación, yo no sé. Pero las predicamos, como si fueran Biblia. Y hermanos, una cosa, aplicar una verdad, aplicar un principio bíblico, y otra cosa es inventar. Otra cosa es andar diciendo esto así es, y la verdad es que no está en la palabra de Dios. Y cuando digo no está, no quiere decir que dice ahí claramente, sino el principio no está. Por eso, hermanos, debe traer la Biblia en su mano. Por eso debe abrir su Biblia. Porque si el pastor, que es ser humano, que es humano, un pecador, dice algo que no es bíblico, usted tiene la Biblia ahí en su mano. Y usted puede comprobar que, espérate, aquí como que está mal el pastor. Pero tantos cristianos son desviados y se crean seguidores de hombres y no seguidores de la verdad, porque no conocen bien la palabra de Dios y se desvían de la verdad, se desvían de la fe sincera. ¿Por qué? Porque se meten lobos rapaces dentro de nosotros, dice Dios. Ten cuidado, porque vendrán tiempos donde se meterán falsos profetas entre nosotros, desviándonos, diciendo cosas como no se casen, los hombres no deben casarse, y etcétera, etcétera. Ven un montón de aberraciones de la fe, hermanos, y ahí está la gente ignorante siguiendo esas ondas, como las iglesias que creen que la mujer no debe de pintarse. O las iglesias que creen que lavarse los pies es uno de los mandamientos de Dios a la iglesia. Gracias a Dios que no nos lavamos los pies. Imagínense. Quizás las hermanas no sería problema, pero imagínense los hermanos. Unas uñas enterradas ahí, árboles creciendo de los pies. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más sabio que el hombre, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no nos metió en broncas que no son necesarias, ¿verdad? Dios en su infinita sabiduría, hermanos, Dios nos dejó exactamente las cosas agradables. Por eso dice la Biblia aquí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Qué preciosos son los mandamientos de Dios, amén. Pero sobre este asunto de la moralidad o la ética que viene y proviene de la palabra de Dios, tenemos que hablar sobre las normas para la santidad. En la palabra de Dios encontramos normas para llevar una vida de santidad. La que está llamada el cristiano, a lo cual está llamado el cristiano. Fíjense en Miqueas capítulo 6, por favor, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Cuántos sienten calor? ¿Alguien tiene calor? ¿Está bien así? ¿Unos cuantos de nosotros? Si puede, está como a 72, hermano. Regulen un poquito, nomás un poquito, por favor. Si se pone muy frío, echamos la culpa al hermano Chuy. Miqueas capítulo 6. Ahorita llego, hermanos, no estoy. Miqueas. Sé que está ahí uno de los profetas menores, ¿verdad? Miqueas está antes de Nahum, ¿verdad? 6:8 dice así:
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante ¿quién? Vamos a leer eso una vez más. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante ¿quién? Hermanos, qué claro es Dios. No se tiene que complicar la vida cristiana. Haz justicia, ama misericordia y humíllate ante Dios. ¿Quieres ser un buen cristiano? Haz justicia, ama misericordia y humíllate ante Dios. Haciendo esas tres cosas no va a estar tan mal. No va a estar tan mal, hermanos, su vida cristiana. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Versículos 7 y versículo 12. Romanos 7, 7 y 12. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Bueno. Ahora vayan conmigo a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, por favor. 2 Timoteo 3. Versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Muchas veces, hermanos, solemos tomar porciones cortas o versículos de la Biblia como resúmenes de toda una enseñanza o una doctrina que está en ella. En ocasiones esto da opción a que la esencia real del contenido de todo el pasaje, donde estamos insertando este dicho versículo o resumen de una doctrina, sin dar cuentas al contexto, nos lleva a mal interpretaciones, lleva a malentendidos de la palabra de Dios, cuando la auténtica y verdadera voluntad de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios sabe expresarse sus intenciones. Dios no oculta la verdad. Dios es claro en lo que Él quiere y espera de su pueblo. Por ello es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de tomar una porción de un pasaje bíblico en la enseñanza. Por eso el maestro dominical debe estudiar su lección antes de enseñar. Por eso el que predica en el autobús debe saber qué es lo que voy a decir antes de comenzar a decirlo. Porque hay una responsabilidad que tenemos de predicar la palabra de Dios. Por eso es importante que alguien que es llamado a predicar, que vaya, estudie y prepárese para el ministerio. No porque alguien no podía ir y comenzar una obra, si Dios le llamó y dependiendo del lugar o la situación comenzar a predicar y levantar una iglesia. Dios ha usado grandes hombres así. Pero hermanos, es lo más seguro o es lo más cuidadoso si un hombre va y se estudia y prepara y estudia para la predicación y ministerio de la palabra de Dios. Porque estamos directamente o enfocándonos en la teología de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, porque hay una responsabilidad. Por eso, hermanos y padres, hay una responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6 nos amonesta que deberíamos de tener la palabra de Dios y poner en los postes de nuestras casas. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros maestros de la Biblia deberían de ser los padres. Sus hijos deberían de conocer Biblia, no tanto porque en la iglesia donde van, sino porque mamá y papá les enseñaron Biblia. Las primeras palabras de una criatura deberían de ser Cristo, Biblia, Dios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a crear un montón de incrédulos. No, porque eso es lo que ve, eso es lo que oye. Pero ¿qué es lo que oye? Qué triste, a veces vamos visitando niños de la ruta y los niños chiquititos andan diciendo malas palabras y palabras pesadotas. Y dice, ay, ¿este niño qué? Pues él nomás está repitiendo lo que oye. ¿Y qué es lo que hablan sus hijos cuando están con sus amigos? Ellos simplemente están repitiendo lo que escuchan.
Nuestros hijos son lo que somos, no lo que queremos que sean. Por eso tenemos una responsabilidad, hermanos, de la palabra de Dios. Por eso Dios dice cuidadosamente que si la esposa o la mujer debe callar en la congregación. No porque no quiera la mujer, no porque quiere opacar a la mujer y mantenerla callada y Dios no ama a las mujeres. No, hermanos, porque hay una ciencia en la vida cristiana. Dios tiene todo como una ciencia y Él sabe, Él quiere que la mayor instrucción venga del hogar. Eso hace responsabilizarse el hombre, que sea líder de su casa, no nomás el que provee y pone el cheque en la mesa y dice, ahí está vieja, ya, paga el bill. No, sino que es el líder, el maestro principal, el instructor de la palabra de Dios. El hombre debe conocer la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios por mujeres espirituales. Gloria a Dios por damas que oran y son en esencia más espirituales que muchas veces los hombres. Pero si su esposa conoce más de la palabra de Dios, hay un problema. Porque ¿qué va a hacer cuando su esposa ponga en práctica lo que la palabra dice y que venga a casa y le pregunte a su esposo, oye amigo, el otro día el pastor dijo esto y esto, habló del cielo y que de la bestia y sus uñas largas? ¿Qué quiere decir eso? No, pues no sé, pregúntale, llámale a fulano a tal. Mejor dígale, no sé, me perdí, mañana te contesto. Y ya llamar, ¿verdad? A ver, hermano, ¿qué dice esto? Fíjese ¿qué quiere decir esto? Pues es cierto, ¿verdad? Oye, Sani, esa pregunta que me hiciste ayer. Y contestarla. Pero hermanos, esa es la ciencia del Dios. Eso es la manera que Dios quiere. Que se gobierne el hogar, que se gobierne su palabra. Hermanos, Dios tiene estatutos establecidos para el bien de nosotros. Pero hermanos, no dice ahí la Biblia claramente cada detalle. No lo dice. Pero es la ética moral, es el ser convencido por toda la palabra de Dios, ver los personajes, ver la historia de Israel, ver las lecciones que ellos tuvieron que aprender, la necedad de sus hijos, la vez que dudaron en Dios, aún a pesar de los milagros de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento los creyentes, los griegos, los gentiles, cómo ellos reaccionaron a las promesas de Dios. Vemos todo esto y aprendemos con todo el consejo de Dios cómo debería de yo reaccionar. Hermano, no siempre tenemos que ser guiados al pie de la letra. Su moralidad debería decirle si está mal lo que está haciendo o no. El Espíritu Santo, hermanos, debería de reprenderle. El Espíritu Santo debería decirle, ¿sabes qué? Cállate. Ya deja de decir esas cosas. Estás echándole más leña al fuego. Pero es nuestro orgullo que nos hace negar el consejo de Dios. Y nos hacemos necios. Nos hacemos necios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no funciona de esa manera. Fíjense Romanos 7, por favor. Romanos 7. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjense cómo dice Pablo. Vuelvo a repetir eso. Porque si lo leemos rápido, lo leemos y ya. Pero aquí es la ley moral. Aquí es la ética de cristiano. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿qué dice la Biblia? Hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Como que llega a una conclusión Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego pum, reacciona, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe lo que está diciendo? La ley moral, la que está en mi mente, la palabra de Dios, eso me da la victoria contra la ley de la carne. Es cierto, tenemos que sufrir, tenemos que estar en ese cuerpo, pero voy a combatir con el cuerpo, con la ley que está en mi mente, la ética moral, los preceptos de Jehová. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es la única esperanza. Lámpara a mis pies es tu palabra, que lumbrera mi camino. Dios, hermanos, intenta que la esperanza del cristiano no es sus buenas intenciones, no es el pertenecer a una buena iglesia. No, la esperanza del cristiano es y siempre ha sido y siempre será la palabra de Dios. Cuando vino el diablo a tentar al Señor Jesucristo, no le dijo: los bautistas fundamentales piensan que. Escrito está. Escrito está. Así debe ser nuestra reacción en cada situación. Escrito está. ¿Qué es lo que Dios habla sobre la separación? ¿Qué es lo que Dios habla sobre la separación de que un incrédulo no debe casarse con un creyente? Dice en Corintios capítulo 14, vayan ahí por favor. Es 2 de Corintios. Más que no tiene un 14, ¿verdad? No os unéis en yugo desigual, creo que es 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois del templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y yo andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? ¿Qué es lo inmundo? Ahí puede ser una lista enorme. Lo inmundo: la marihuana, los cigarros, el licor, 2X, las coronas y no las del cielo, las malas palabras, las cosas malas que se ven en la computadora o en la televisión. Por eso se predica en contra de las novelas, porque las novelas son del diablo, son de Satanás, la novela, y la Biblia dice que no miraréis las novelas. No, pero es la sensualidad, la moral que existe en las novelas, la falta de moralidad que existe en las novelas, hermanos, que promueven la relación fuera del matrimonio. Promueve la infidelidad en un matrimonio. Promueve matar, venganza, traición. La que usted ve, ya ve. 12 carruseles, ¿cuál es esa? Corazones apasionados, o 12 corazones. ¿Usted cree que eso va a edificar la vida cristiana moral? No. No está alimentando nuestra mente, y la batalla está aquí. Por eso, hermano, tengan cuidado con las películas que enseñan cosas de desnudez y todo lo demás, hermanos. Tengan cuidado, porque la lucha está aquí. Por eso digo, Pablo, si en una cosa debes pensar en estas cosas, las cosas buenas, puras, las cosas que son agradables a Dios. Porque metemos nuestra mente en la basura, en el lodo, vamos a terminar actuando como pensamos. Porque el pecado primero comienza en la concupiscencia y después da luz. Nosotros hacemos lo que somos, y nadie cae de la noche a la mañana. Terminamos haciendo lo que miramos y codiciamos. Por eso la mujer vio el fruto que era codiciable para ella y cayó en pecado, porque primero vio y dijo: me gusta, y cayó. Por eso, hermanos, el hombre cristiano no debe de andar codiciando las mujeres en la calle. Por eso el hombre cristiano, dije el hombre cristiano, no debe andar mirando a las mujeres para arriba y para abajo. Por la ética moral. Porque dice Dios, Jesucristo clarito, dice que si un hombre mira a una mujer, ya ha fornicado con esa mujer, ya ha caído en adulterio.
Eso quiere decir, querido cristiano, que en la iglesia, donde quiera que esté, no debe estar observando las mujeres. Por eso la mujer, la dama, entendiendo la ética moral que tiene que el hombre sufrir, tiene que el hombre hacer, se va a vestir correctamente, va a vestir más decentemente, con modestia, va a usar una falda suficiente larga, algo que no se le sube y le mira las caderas y todo más. No va a usar una blusa que descotada y se le ve lo que no debe ser. ¿Por qué? Porque entiende y ha entendido que hay una ética moral, hay algo que el hombre tiene que luchar. Y que hermana, ¿cuántos hombres están luchando espiritualmente, moralmente, por culpa suya? Porque queremos enseñar la figura, porque queremos llamar la atención, y mira qué delgada estoy, y mira qué buena figura tengo, y no entendemos, hermanos, que hay una lucha espiritual. Pero todo tiene que ver con el yo. Es que yo no veo ningún problema. Es que, ¿cuál es el problema? Y esto y lo otro. Le voy a decir cuál es el problema. Abre la palabra de Dios, como dice Santiago. Mira en el espejo y refleja dónde estás mal. El problema es que no queremos hacer eso. Todo el mundo quiere hacer lo que bien le parece hacer. Yo no veo cuál es el problema de esto. La Biblia no dice que debemos de vestir el hombre así, asá. Pues ¿qué más quiere que diga la Biblia? Pero la palabra de Dios debe de regir y controlar nuestras vidas, hermanos. Hechos capítulo 15. Ya voy en la recta final. Estoy predicando duro a la hermana Sandy, como es su último domingo. Nos va a ir a Egipto a vivir allá. Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hermanos, es algo que debemos de anhelar y empujar y estimular, que haya una santidad, que haya una separación, una consagración. Dios amonesta a través de Moisés, lo que vamos a leer, que los convertidos, los nuevos, vivieran de cierta manera, que tuvieran una moralidad más alta. En una ocasión, Pablo reprendió a Pedro, porque Pedro estaba comiendo taquitos de carnitas, y nomás llegaron, ¿verdad?, los judíos. A ver, el pan sin levadura. Y Pablo lo exhortó. Recuerde, Pablo era el menor de los apóstoles, pero le llamó la atención a Pedro porque había un doble estándar. Pedro, enfrente de los demás ahí, estaba haciendo lo que era correcto, pero ante Dios no era correcto. Estaba quedando bien con el ser humano, pero Pablo le recordó: espérate, Pedro, espérate. La vida cristiana es ser sincero ante Dios, es ser transparente, y no es que Dios busca perfección, hermana, hermano. Dios no busca eso. Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad, que con un corazón sincero, humillado, quebrantado, le sirvamos y seamos dóciles a la voz de Dios. Por eso, hermanos, que un pastor que predica a su congregación y les anima y les exhorta a la santidad, o que caminemos más cerca a Dios, o que leamos la Biblia, o que memorícense este versículo y la próxima semana vamos a decirlo, o etcétera, etcétera, cualquier cosa. Es bíblico que un pastor amoneste la congregación. Es bíblico que un pastor predique fuerte, que llame el pecado por lo que es, que predique contra el pecado. Es bíblico, hermano, es bíblico. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de la palabra de Dios, que una y otra vez vemos ese ejemplo. Dios nos amonesta de esa manera.
Eso no se enoje con el pastor cuando tiene que predicar contra su pecado. Debe haber un celo, hermanos, gobernado por la palabra de Dios. Dios dice que, y Dios puso un nuevo cántico en mi corazón. Alabanza a Dios. ¿Alabanza a quién? A Jehová, a Dios, no a nosotros. Muchas de estas aberraciones cristianas, música contemporánea, es pura alabanza del que canta. No toma más que unos segundos para oír el ritmo y escuchar un ritmo sensual, y luego escuchar el cantante que está cantando para llamar la atención a ellos. Para todas partes. Y entonces la gente se queda, wow, qué bonito canta. Le pregunto, ¿dónde está la gloria a Dios? No quiere decir que debemos de cantar, ¿verdad? Amén, castillo fuerte es nuestro Dios, refugio de la amén. No quiere decir que solamente así podemos y debemos de cantar. Pero ¿saben lo que la sociedad de jóvenes de esta generación está haciendo? Está cambiando nuestras iglesias bautistas fundamentales. Están llevando nuestras iglesias a otra dirección, guiado por líderes mocosos que están gobernando la música en las iglesias, que están dictando lo que la iglesia va a cantar, lo que va a escuchar, los cantantes. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben cantar, porque ellos son, y los padres alcahuetes que no se paran firme con sus hijos y le dicen, calla, ya deja de escuchar esa música. Pero los dejamos hacer lo que quieren. Y después, cuando los hijos andan peleando pecados innecesarios o metiéndose en broncas de liberación y olvidándose su fe pura, su fe bautista, sus raíces, y andan saliéndose las iglesias bautistas fundamentales para irse a Calvary Chapel Movements, para irse a iglesias cristianas que ya ni bautista tienen, después todo el mundo se queda, ay, ¿dónde fallamos? ¿Qué hicimos? Los colegios bíblicos. No fue los colegios bíblicos. Fue que nadie se paró firme, dijo, tenemos que pararnos en la senda antigua, aunque no sea popular, aunque no sea lo que los demás creen, aunque los jóvenes sinvergüenzas estén cambiando su música y quieran apelar a esa música contemporánea. No vamos a separarnos de la senda antigua. Pues que se aburren y se vayan a Calvary Chapel, que se vayan con sus chanclas y chores a alabar a Dios. Go ahead. Lleva tu minifalda y lleva tu liberalismo y yete a esa iglesia. Va a ser como te va a ir cuando tengas hijos y vayan creciendo en la fe y quieras que tengan un celo por separación, que vivan para Dios. Por eso esos movimientos y las iglesias que están wishy-washy en la música no están viendo jóvenes rendirse a Dios, no están viendo más jóvenes consagrados, no, porque todo es diversión. Yeah, let's just have fun. Yeah, bro, yeah. Wow, Jesus. Que nadie te juzgue. Tú tienes tu opinión. Ya, eso es lo que los ingratos jóvenes de este tiempo están diciendo. Y algunos tontos que han sido influenciados por los jóvenes también. Pastores que no tienen espina dorsal, que no tienen carácter para pararse y decir, hey, esa música no vamos a tocar. Ese ritmo está un poco contemporáneo, vamos a cambiar eso, ya no quiero eso. No, ¿por qué? Porque es legalismo y es muy estricto y que así, que bless God y que no sé qué tanto. No, hermanos, es con amor la verdad, dice la Biblia. El problema es que no podemos pararnos firmes, es que pastores no se han ganado el corazón de sus líderes, no se han ganado el corazón de sus jóvenes para tener la confianza, el amor, la relación que se ocupa para ir a llamarle la atención a un pianista, a un miembro del coro o uno que canta especial y sí, con amor decir, mira amigo, ¿sabes qué? Esa música, ¿de dónde la agarraste? No, pues yo no sé, nomás la escuché. Pues ¿por qué no vamos a juntos? Vamos a agarrar ese YouTube feed, vamos a ver que de dónde viene este canto, quién originalmente lo canta. Un adventista. ¿Y tú crees que los adventistas tienen la verdad? No, pues no. Entonces, ¿por qué crees que esa alabanza que salió del corazón de esa incrédula a Dios le agrada que tú
lo eleves también a Dios. Por eso en la Biblia, cada vez que se presentaba un sacrificio, un altar nuevo a Dios, siempre no se usaba el altar de los ídolos, no se usaba el altar de los profetas de Baal. Se hacía un nuevo altar exclusivo para Dios. No se agarraba la música de un incrédulo. Crossover. Esos artistas que cantan en el mundo cristiano y en el mundo mundano. Y dicen los ignorantes: no, pues de las iglesias salieron Whitney Houston y Elvis Presley cantaba en la iglesia. Oh, Elvis Presley, ¿por qué no hizo Dios un libro que decía Elvis Presley? Pero ahí está. ¿Y sabe lo que le molesta a este mensaje? Son los padres, y perdónenme hermanos, pero son los padres que están peleando esa lucha con sus propios hijos. Y sus hijos en la casa han dictado lo que se va a creer y lo que se va a hacer y lo que se va a practicar. Ya no hay normas de estándar. Ya no hay una madre que chequea la falda de la hija. No, ya esa. Pero me costó $40. Pues te costó no sé qué, pero no vas a usar esa falda. Ya hay un padre que dice: hey, ¿qué pasó? No, tenemos miedo. We don't want to hurt anybody's feelings, because I want to be your friend. Quiero ser tu amiga. Como tu mami, quiero ser tu amiga. Oh, Jesus, thank you. Hermana, antes de ser amiga, tiene que primero ser una mamá. Dice la Biblia: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y primero de todos los mandamientos. Y el segundo es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos comprenden toda la ley de Moisés, la enseñanza de los profetas. Fin de la ley, hermanos, es el amor. El amor dice la verdad. Yo no les amaría si no les dijera la verdad. Usted no me amaría a mí si usted no me dijera la verdad. Yo por eso no voy a permitir y no voy a quedarme callado. No es que no voy a permitir, perdón, voy a corregir eso. Cállate. No voy a doblegarme y no voy a quedarme callado y en dejar nuestra juventud querer dictar en nuestra iglesia cómo se van a vestir y cómo va a ser la juventud y la iglesia y cómo va a ser y qué instrumentos van a traer acá arriba y cómo van a let's jam. No va a suceder aquí. Simplemente porque no va a suceder. Yo prefería que alguien se enojara: y esos legalistas fundamentales y anticuados y que no se cree qué, y que estaba mejor que cuando antes y que no sé qué tanto. Digan lo que quiera decir. Pero si no peleamos por la integridad y por la santidad de la iglesia local, entonces ¿quién va a defenderla? ¿Quién va a pelear por ella? Qué importante es la palabra de Dios. Y yo le hago un reto. A aquellos que están ahorita enchilados. Es más, les quité el hambre que tenían. Ahorita van a ir a casa y masticar café. Ustedes dicen: pues ¿qué hay de mal de eso? Yo le pregunto: ¿qué hay de bueno en eso? Enséñame la Biblia. Yo te voy a enseñar lo que ha funcionado a través de los años, lo que Dios ha usado, lo que Dios ha bendecido a través de los siglos, lo que Dios ha aprobado. Y ahora estamos queriendo jugar con un montón de cosas nuevas, pensando que Dios se va a acoplar a nosotros y aún Dios va a bendecir. No por nada esta nación va de mal a peor. No por nada, hermana, tengan cuidado cuando va a Target, no vaya a usar el baño, porque al amor le sale un tipo ahí. ¿Usted quiere ir al baño al Target? Mejor aguántese, porque le va a salir un tipo del baño de las mujeres y va a salir bien ring ring. Ay, sister. Eso es lo que va a pasar. Que Dios me libre, hermanos, de usar un baño en Target un día y que salga una mujer. What's up, man? No.
Una de Chiapas, no se cree. Padre Santo, queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes, Padre. Hay mi intención.